nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. La historia de la arquitectura es considerada parte de la historia del arte y ha marcado la civilización del hombre, porque cuando hablamos de una etapa específica de nuestra historia, pues hay que hablar de la arquitectura de esa época, y eso nos marca en nuestro entorno, incluso en nuestras costumbres. Por eso, cada tanto un arquitecto logra revolucionar la arquitectura al transformar la historia de lo que nos rodea. Por eso nuestro invitado de hoy es tan especial, porque él con la Guadua ha creado una verdadera revolución en la arquitectura. Él es Simón Vélez. Simón, gracias por habernos aceptado esta invitación y estar aquí en el Tiempo Televisión. Bueno, con mucho gusto. Pues yo sé que para usted la Guadua ya se volvió un tema monótono porque es su trabajo del día a día, pero realmente esto es como una revolución dentro de la arquitectura, ¿no? Bueno, más que una revolución, es una evolución, que en el fondo es lo mismo. Pero de todas formas sí marca la historia un antes y un después, porque se vuelve un tema para usted dentro de su carrera importantísimo, porque llama la atención del mundo entero. Es decir, esto no es solamente una cosa que nos ha causado impacto a los colombianos, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora hay una especie de nueva religión que es el tema ambiental, la ecología. Y los nuevos fundamentalistas no son los musulmanes, son los ecologistas. Sin embargo, para usted esto no es tanto una revolución ecológica, aunque la mayoría de la gente lo considera así, ¿no? Por la utilización de un elemento tan diferente. O sea, ningún fundamentalista me gusta, y tampoco me gustan los ecologistas. Hay demasiado fundamentalismo alrededor del tema ambiental. Y yo llegué a la Guadua por hippie, no por ecologista. Sí, pero además llegó, no se lo estaba proponiendo, no lo estaba buscando, sino que para usted fue una solución de un trabajo que alguien le pidió, ¿no? Bueno, un cliente me forzó a que tenía que trabajar con Guadua. Yo soy de Manizales, siempre me interesó el tema de las maderas, estudié en Bogotá y un cliente me forzó a trabajar con Guadua. Nunca la había trabajado, a pesar de que nací casi que entre un guadual, porque uno nace con el estigma de que es la madera de los pobres. Solamente la gente muy pobre en esa región construye con guadua, y cuando tienen dinero cambian al cemento. ¿Y usted qué es cuál es el aporte suyo? ¿Usted cómo logra introducir la guadua en la construcción? Pues yo descubrí una técnica constructiva muy sencilla, que es increíble que a nadie se le hubiera ocurrido antes, que es inyectar cemento donde hay uniones. La guadua es hueca, es coca, y en los sitios donde hay uniones, esas uniones se vuelven muy difíciles porque lo que hay adentro es aire. Claro. Pero inyecté cemento, que es mortero de cemento líquido con arena, agua, y el embudo es una botella de Coca-Cola o de Postobón, da lo mismo, y simplemente uno con un palito mete el cemento. Y es tan sencillo como cualquier cosa sencilla. Pues es tan sencillo como cualquier invento trascendental en la humanidad. Y es tan importante que ha causado impacto no solamente entre los colombianos, sino, como decía, a nivel internacional. En este momento estamos en la Bienal Arquitectónica de Venecia, que dura como casi todo el año, empieza a finales de mayo y termina en noviembre. 6 meses. Dura 6 meses, sí. Es uno de los eventos más importantes y usted es uno de los invitados. Bueno. ¿Cómo es asistir a un evento de estos con tanta gente importante y con todos esos egos que llegan a un evento internacional como este? Eso es un honor, y como todo honor, es un honor muy costoso. O sea, yo no pensé que Venecia fuera tan caro y que estar allá fuera tan exageradamente caro, pero vale la pena. Sí. Sin embargo, es casi que una invitación para multimillonarios, ni siquiera para millonarios. Es demasiado costoso estar ahí, y eso corre por cuenta de cada arquitecto. Ah, ok. O sea, usted va, si puede ir. Entonces logré ir, pero quedaré arruinado por el próximo año, pero valía la pena ir. De todas formas, ustedes pues es uno de los representantes que tiene Colombia en un evento como esto. Yo decía que al comienzo la arquitectura está considerada como, la historia de la arquitectura está ligada a la historia del arte. ¿Usted se considera artista, es decir, tiene el temperamento del artista? No soy ni artista ni hombre de negocios, pero realmente la arquitectura es una de las bellas artes, ha sido, pero ahora es una de las feas artes. O sea, la arquitectura moderna no me gusta en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez
sobre todo estos países del tercer mundo, cada vez nos parecemos más a Soacha. O sea, la verdadera arquitectura colombiana es la arquitectura del tercer mundo, que no es sino ir a Soacha. Es concreto, cemento, ladrillo y todo es absolutamente mineralista. Sí. Lo que yo propongo es que seamos un poquito más vegetarianos, que no seamos tan carnívoros y tan primitivos con el excesivo uso del concreto. Adoro el concreto, adoro el acero y lo que hago con Guadua no se podría hacer sin esos materiales, sí. Pero estamos abusando del acero y del concreto. Y no es solamente por temas ambientales, es por temas de simple economía. Hay que involucrar al campesino, a la agricultura con la industria de la construcción. En Colombia la industria de la construcción no tiene ninguna participación con el campo. ¿Por qué ese empeño de utilizar estos materiales? Porque, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, bueno, y en Canadá, por ejemplo, construyen de una manera diferente, ¿no? Porque no son subdesarrollados. Son culturas que tienen el tema forestal en la cabeza y siempre han trabajado con las maderas. Y el gran capital gringo tiene involucrada la industria forestal. En cambio, el gran capital en Colombia es solamente el cemento. El gran capital de aquí no es que sea más costoso, también es una maravilla material, sí. Pero no es el único. La canasta de la construcción tendría que ser más diversa. Somos demasiado monotemáticos y eso es ignorancia. Hay que ser mucho más biodiverso. Hay que incluir las fibras y entre las fibras están las maderas y entre las maderas está la guadua, que es un material forestal extraordinario. Pero muchos dirían, por ejemplo, que se puede abusar también del uso de la madera y de la guadua, y entonces los ecologistas dirían, bueno, vamos a acabar entonces con bosques de guadua, de madera. Hay que encontrar un punto medio ahí para lograr esto. Los ecologistas son unos fundamentalistas igual de ignorantes que cualquier fanático religioso. Son una plaga. Pero, pues no vinimos aquí a hablar de eso. Usted ha encontrado además muchísimos tipos de guadua. ¿La guadua de Colombia tiene algo especial o cualquier guadua puede funcionar? No es que haya muchos tipos de guadua, hay muchos tipos de bambú. Es una gran familia que tiene por ahí unas 1800 especies. Yo no soy botánico. Ya ni siquiera se llaman bambúes. Cuando los botánicos descubren que uno se aprende el nombre, se reúnen y le ponen un nombre que nadie se puede aprender. Pero para mí siguen siendo bambúes. Y los bambúes son un pasto gigante y también pequeño. Es una familia que incluye algunos pastos pequeñitos, son bambúes. Pero esa familia de 1800 especímenes, una de ellas es la guadua. Y dentro de la guadua, que es colombiana, hay unas poquitas variedades, no hay más de 5 o 6. Pero no estás hablando con un experto. Y yo solamente uso una, que es la que está en casi todo el eje cafetero y en todo el territorio colombiano donde se cultiva café. El café viene del África, la guadua sí es nativa. Es nativa. Bueno, usted habla de los fundamentalistas ecológicos, sin embargo, a usted le gusta mucho la naturaleza porque además usted vive rodeado de naturaleza en su casa y tiene muchos jardines, es amante de la jardinería, algo que heredó de su madre, ¿no? Sí, me gusta el paisaje y el jardín. El jardín. ¿Y jardinea usted? ¿Usted mismo? Pues yo hago jardinería salvaje, que simplemente va un jardinero cada mes a limpiar, pero no a hacer manicure. No hace manicure. Pero bueno, está muy cerca de la naturaleza y por supuesto que la revelación de la guadua como un elemento constructor pues ha causado impacto precisamente por ese mensaje ecológico que ven los ingenieros, los arquitectos y los constructores en el mundo entero. ¿Qué otros elementos de la naturaleza cree usted que se pueden incorporar y que usted en este momento esté trabajando, porque usted está trabajando en opciones, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene un código colombiano, un código de construcción sismo resistente. Contrata a unos ingenieros que hablan tan buen inglés que pueden traducir perfectamente el código en inglés de Los Ángeles, que es el código de construcción más estudiado del mundo, porque allá hay terremotos muy fuertes. Sí. Pero como allá no hay guadua ni hay bambúes, estos ingenieros en su sabiduría decidieron que prohibir la guadua para construcción. Eso fue hace unos 6 o 7 años. El presidente Uribe era presidente y él se enteró de esto y fue el que, gracias a él, separó esa ley, que ya no faltaba sino la firma del ministro del Medio Ambiente, que era
Juan Lozano para prohibir el uso de la construcción por parte del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, el ministerio encargado del tema ambiental iba él mismo a prohibir el uso del material más ambiental que existe sobre la tierra, que son los bambúes. Entonces, eso se logró atajar gracias al presidente Uribe y quedó el código, incorporó la palabra guadua. Y hay un capítulo de guadua que tiene como 80 páginas que se elaboró gracias a mi gestión, pero la hizo realmente el presidente Uribe, y aclaro que no soy uribista, pero tampoco soy antiuribista. Lo importante ahí es que se salvó la guadua, porque además es un aporte importantísimo que ha hecho usted y que valoran en muchísimas otras partes del mundo. Pero, perdón, en ese código quedó prohibido el uso de la tapia y del adobe, que eso me parece casi que de una ignorancia criminal. Un material tan antiguo en la industria, en la historia de la construcción, no lo pueden prohibir los ingenieros. ¿Y por qué lo prohibieron? Por ignorantes, por analfabetas, por fundamentalistas, ¿Y entonces, por monoteístas. o sea que no se puede... Entonces, la guadua tuvo padrino, tuvo dolientes, pero la tierra pisada y el adobe quedaron huérfanos y están prohibidos. Y devolver una ley de esas, eso es más fácil hacer el proceso de paz con el ELN que devolver una ley de esas. Pues bueno, cosas que no sabemos y que nos estamos enterando de aquí por Simón Vélez. En este momento tenemos que hacer una pausa, Simón, pero ya volvemos para seguir hablando con usted, y muy interesante de todo este aporte de la arquitectura y la realidad de la arquitectura colombiana a través de su conocimiento. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y continuamos conversando con el arquitecto Simón Vélez. Pues muy interesante todo eso que nos cuenta usted, porque materiales como estos que se aceptan en todas partes del mundo, dice usted que hasta en Alemania se acepta el adobe y la tapia, y bueno, en Colombia está prohibido. Pero veníamos hablando de ese material que lo ha hecho usted famoso, y es que todo esto empezó cuando usted construyó el pabellón de guadua de la feria en Hannover, en Alemania. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llega usted a este evento? Bueno, esa fue una exposición universal en el año 2000 y me fue encargado de hacer un pabellón con materiales nativos colombianos que eran la guadua y el arboloco y otra madera que se llama el aliso. Los alemanes no conocen ninguna de estas maderas, pero no las tienen prohibidas. Simplemente nos dijeron que demostráramos que eso no se cae. Entonces hubo un ingeniero manizaleño. No solamente los analfabetas son bogotanos, los manizaleños, los ingenieros son igual de brutos que los bogotanos. Este ingeniero manizaleño, que afortunadamente no me acuerdo cómo se llama, dijo que ese edificio se caía y ya estábamos metidos adentro del edificio. Y entonces el ingeniero alemán que vino a constatar eso, dijo: señor ingeniero, explíqueme por qué esto no se ha caído y estamos adentro del edificio. Y el ingeniero dijo: no sé. Entonces los ingenieros hicieron ellos, los alemanes, sus propios estudios. Sí. Y en sus estudios no encontraron ninguna dificultad con esta construcción, hicieron las pruebas de carga ellos y le dieron el visto bueno. Y fue a Alemania, se le volvieron a hacer las pruebas de carga, y la principal conclusión del ingeniero a cargo de eso fue que no era tanto por mi talento como arquitecto o como diseñador, sino por la enorme habilidad de los obreros, que era un trabajo de carpintería impecablemente bien hecho. Y este ingeniero había sido carpintero antes de ser ingeniero y se financió sus estudios con la carpintería. Entonces quedó fascinado, fue con la calidad de la mano de obra. ¿Y usted viaja con sus obreros? Yo viajo con mis obreros. Por ejemplo, anoche llegué de Panamá, que estoy haciendo una construcción allá, y Panamá pues es muy cerca, pero tengo obreros colombianos trabajando allá. Y cuando he trabajado en la China o cuando he hecho trabajos en Jamaica o en el Brasil, siempre he viajado con obreros colombianos. Usted recientemente hizo una propuesta para para utilizar ese sistema constructivo suyo con el bambú
para vivienda de interés social. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Le cogieron la caña, como dice usted, o no le Todavía pararon? no, porque hay que ser muy famoso antes de que le paren a uno bolas. Entonces espero lograr ser famoso antes de morirme. Pero con un grupo de amigos montamos una fábrica de tableros de esterilla de Guadua, prensada en Manizales, y ya tuvimos la primer quiebra, ya vamos para la segunda quiebra. Sí. Entonces, ¿Y de qué manera eso ayuda, por ejemplo, a la construcción de las viviendas de interés social? no lo estoy planteando como vivienda de interés social. O sea, tú jamás verás una vitrina que diga zapatos para niña pobre, ni verás un bulto de cemento que diga bulto de cemento para gente pobre, ni un ladrillo que diga ladrillo para gente pobre. O sea, un material de construcción es para seres humanos. Y los mismos materiales que usan los ricos son los que deben usar los pobres. Y la ropa, ricos y pobres se visten igual. No hay un almacén que diga ropa para niña pobre. Hay almacenes caros y almacenes baratos. A propósito de eso, usted decía que mucha gente a veces despreciaba la guadua porque decían que era para construcciones pobres, pero lo irónico es que mucha gente rica lo contrata a usted para construir grandes obras con guadua. Sí. ¿Es irónico? No, es la única manera de darle prestigio. Uno no puede darle prestigio a un material diciendo esto es la madera de los pobres. Entonces, como ustedes son pobres, hagámosles casitas de guadua. Hay que darle prestigio al material, haciendo casas para los ricos y demostrándole a los pobres que un rico vive confortablemente en una casa de guadua. Pero bueno, usted lo ha demostrado ampliamente en todo tipo de construcciones, en vivienda, en pabellones, en No puentes. lo he demostrado porque en Colombia es pecado ser rico, es casi que un delito que da pena de muerte y exilio. Entonces mis construcciones en Colombia no son conocidas, porque no se pueden publicitar. Por eso me interesa hacer vivienda popular o institucional. O institucional. Bueno, es cierto que usted igual en Francia hizo este tipo de viviendas, digámoslo de otra manera, que son desarrolladas por el gobierno francés para las personas con menos recursos. No, logré hacer una pequeña construcción en Francia con licencia de construcción para construirse en Guadua. Y así como hice lo de Alemania en Hannover con licencia de construcción, esta pequeña construcción que era un prototipo que había hecho en el Quindío para vivienda de interés popular, lo logré hacer en Francia, en un ejercicio que hace el Vitra Design Museum y el Centro Georges Pompidou, de hacer ejercicios de aprendizaje del uso de distintas técnicas, no solamente constructivas, también de cualquier arte. Es un sitio donde en verano invitan artistas o científicos de cualquier parte del mundo, cocineros, teatreros, a hacer una interacción con gente que quiera aprender eso. Entonces, en este caso fue construir con bambú. Ya lo he hecho 5 veces allá en Francia. Y una de esas fue esta construcción. Volviendo al tema, por ejemplo, que usted hablaba de la resistencia de los materiales, pues uno se imagina que el bambú además tiene ese prestigio que es que se amolda pues por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con lo que la puede abusar la naturaleza, es decir, si hay un terremoto, si hay, se presenta pues, no sé, un vendaval, un tifón, ¿puede ser más versátil la guadua para enfrentar este tipo de fenómenos naturales? Bueno, todos los materiales tienen sus virtudes. La de la guadua o los bambúes es que son flexibles, o las maderas, pero se queman. Y yo prefiero morirme en un terremoto aplastado por la estructura que en un incendio. Entonces las construcciones que tienen predominio de madera, que son inflamables, tienen que tener un estricto control de que haya seguridad para los que viven ahí. Y lo mismo una construcción de cemento, es un peligro en un terremoto, porque es muy rígida. Entonces hay código de construcción para madera, código de construcción para concreto, para evitar esos peligros. Bueno, nosotros en Bogotá estamos advertidos de que estamos en ese peligro. Bogotá está en un suicidio cultural, abusamos del concreto. Y si uno va a un barrio popular, el primer piso tiene un tamaño, el segundo piso es más grande, el tercero más grande, el cuarto más grande, el quinto y el sexto, porque construyen hasta 6 pisos, sin ingeniería. Y uno no puede hablar con un material tan nuevo, que hay una tradición vernacular en el uso del material. El concreto todavía no está en la tradición vernacular, es muy nuevo, no tiene sino 100 años en la historia
de cualquier tradición es muy poquito. Sí. Y el concreto es un suicidio cuando se abusa de esa manera. Entonces, para un terremoto, aquí no nos ha temblado desde que estamos trabajando en concreto, pero un terremoto en Bogotá puede llegar a ser lo más apocalíptico del planeta porque abusamos de una técnica constructiva que trabajada así es un suicidio. Pues eso es una cosa muy grave porque pues nos enseñan qué hacer en caso de, pero no se está En el evaluando. terremoto del Quindío se cayó lo mal construido, lo que estaba bien construido no se cayó, pero es que la mala fe es lo que predomina en Colombia. Entonces, Su familia dice que usted siempre está en construcción, que siempre, no solamente haciendo las obras que lo contratan a usted, sino que en su propia casa usted siempre está construyendo, renovando, haciendo cosas diferentes. Para usted es como una forma de acomodarse o de reacomodarse en el mundo, es estar siempre en constante construcción, en constante cambio de su entorno particular. no, estoy siempre en construcción por pobre. Si yo fuera rico, todo lo que tengo lo hubiera hecho en un año. ¿Por qué? Porque el flujo de caja de cuando uno no tiene dinero es muy lento. ¿Pero por qué le gusta cambiar? No, no es que me guste cambiar, sino que lo que quiero hacer se toma mucho dinero, entonces hay que hacerlo despacio. ¿Y hace muchas obras en No, su no. casa? Llevo una construcción pirata de muchos años construyendo con mucha lentitud. Yo no sé si le suena o no, pero pareciera a veces cuando usted habla de que se cansa, de que le hablen tanto de la guadua y esto, como que usted tiene como con la guadua como un matrimonio de esos que es como amor y odio que conviven en usted Es como mismo. Sean Connery con el papel de 007. Estoy seguro que él estaba mamado de que lo contrataran siempre para hacer esas para películas. hacer eso, pero O sea, yo soy arquitecto, lo mío con la guadua es circunstancial. O sea, también trabajo con guadua. Y cuando un cliente me pide algo que no sea de guadua, quedo feliz, lo quedo adorando. ¿De verdad? Pero estoy condenado a seguir trabajando con guadua. Y realmente es un material extraordinario. Sí, Y si estoy en Venecia es por la guadua. Ajá. ¿Y cómo vieron allá? Bueno, usted ahorita está participando, como decía inicialmente, en la feria. Usted se presenta con varios proyectos. Lo que pasa es que en la Bienal de Venecia pusieron de jurado a un colombiano, a un montañero de Medellín, que fue alcalde, matemático y político. Esos tipos no saben de arquitectura. Fue Sergio Fajardo. Entonces, un personaje de esos de jurado en una vaina de arquitectura no tiene por qué estar ahí. No tengo nada contra el personaje, pero esto es un evento de arquitectura, no de sociología. O sea que ya le metieron sociología a la Bienal, pero igual usted llevó... Incluso premiaron un proyecto que se acaba de caer en su sitio real, que fue en Nigeria. Le dieron el premio a una cosa que a mí me pareció un esperpento, porque era una escuelita rural que flota en unas barcazas y la llevan de punto en punto en un lago muy grande o en las inundaciones. Sí, eso es una belleza. Qué maravilla llevar educación a sitios remotos, pero eso no tiene nada que ver con la arquitectura. Y una semana o menos antes de haber recibido el premio, un premio importantísimo allá, la estructura en Nigeria colapsó con un aguacero. O sea, ¿cómo sería de pobre la arquitectura y la ingeniería de ese proyecto? No premiaron la arquitectura, premiaron el significado de lo que se hacía. Claro. ¿No confía usted mucho entonces en la forma en cómo se juzgan esos eventos? Eso no importa, porque el solo hecho de que uno esté invitado y participe, eso ya es el premio mayor. ¿Y se puede aprender algo de lo que usted encontró allá o no encontró enorme. mayores novedades? No, era muy interesante ver muchas aproximaciones distintas a los temas humanos. Y usted estaba presente con, si no me equivoco, con 3 obras que eran El Templo sin Religión en Cartagena, entre otras el hotel que construyó en China, que lo llevó a China precisamente, que es una de las obras más importantes, ¿no? Bueno, yo presenté 600 fotos, estilo zapatería pornográfica de los años de cuando yo era joven, que uno entraba en una zapatería y era lleno de viejas en pelota. Y así fue su exposición. Entonces me inspiré en esas zapaterías, que es llenar eso de fotos envolviendo el área que me dieron, que era un área bastante grande. Y suspendí de un techo muy grande una estructura en guadua, con las raíces de guadua, con tubo petrolero, y exhibí 2 maquetas grandes hechas por uno de mis obreros, no fue hecha por un maquetista. Sí. Una fue el Templo sin Religión y otra un hotel que hice un kiosco que le hice a un hotel en Cartagena.
Muy interesante conocer toda esta historia y todo esto que tiene para contarnos, Simón. Gracias por haber aceptado esta invitación. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero esperamos en otra oportunidad volver a conversar con usted y de pronto hablar de una obra que usted está haciendo en Adobe. Bueno, con mucho gusto. Hasta la próxima, claro que sí. A ustedes, gracias por su sintonía. Continúe con la programación del Tiempo Televisión porque usted elige quién le cuenta las noticias. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.